Dani Erazo Ramos. En esta oportunidad hablaré sobre los métodos de evaluación del psicólogo. ¿Qué son los métodos de evaluación del psicólogo? La evaluación psicológica es una de las actividades más comunes que realiza el profesional de la psicología, de lo contrario sería muy complicado su ejercicio. El proceso de evaluación psicológica es uno de los componentes más importantes de la intervención en el ámbito de la psicología. Gracias a estos métodos es posible proponer medidas eficaces para tratar problemas específicos a partir de lo observado. ¿Cuáles son los métodos de evaluación del psicólogo? Hay 6 métodos. En primer lugar, el autoinforme. Se define como una autoobservación que realiza el sujeto de su propia conducta, conductas que pueden ser manifiestas, fisiológicas y encubiertas. ¿Cómo se usa el autoinforme? Se usa de acuerdo a la necesidad de la evaluación y adopta distintas formas: cuestionarios, autorregistros, pensamientos en voz alta, entrevista, autobiografía. ¿Para qué se usa el autoinforme? Se usa para medir variables como rasgos, dimensiones y factores, estados, repertorios conductuales, repertorios cognitivos, construcciones ideográficas y narrativas. Por ejemplo, a un fumador se le preguntará el número de veces que fuma al día, la actividad que realiza mientras fuma, pensamientos que tiene mientras fuma, sensaciones corporales que experimenta, por ejemplo, taquicardia o deficiencia respiratoria. En segundo lugar, la entrevista. Es una técnica a través de la cual se recogen 2 tipos de información: los autoinformes del sujeto y las informaciones de las personas allegadas. ¿Cómo se usa la entrevista? Se usa en el diálogo que se establece entre 2 o más personas, el entrevistador que hace preguntas y el entrevistado que responde las preguntas. Existen muchos tipos de entrevistas psicológicas. Entre las más utilizadas podemos encontrar entrevistas estructuradas o semiestructuradas, de comportamiento grupal o individual. Se hacen preguntas cerradas y preguntas abiertas. En las preguntas cerradas, el entrevistado recibe un cuestionario donde deberá responder de forma concreta, y en las preguntas abiertas se le permite al entrevistado expresar sus propios pensamientos. ¿Para qué se usa la entrevista? Se usa para obtener datos completos del comportamiento del consultante, aplicando la escucha clínica. También se usa en el diagnóstico con finalidad evaluativa y terapéutica. La observación es una técnica y procedimiento de recolección de información intencionada, sistemática y estructurada del comportamiento del sujeto en exploración. Es una forma de acercamiento al comportamiento humano, de tal manera que se puedan obtener información objetiva y, una vez capturada esa información, poder tratarla adecuadamente. ¿Cómo se usa la observación? Se usa a través de varios instrumentos, entre los que se conoce el sistema categorial, el formato de campo y la combinación entre estos dos, que pueden arrojar diferentes escalas de apreciación. El formato de campo ha conseguido crear una base de datos codificados de la conducta humana. ¿Cómo se usa? ¿Para qué se usa la observación? Esta metodología se usa para estudiar cualquier tipo de comportamiento, con tal que tenga 2 condiciones básicas, que son el comportamiento espontáneo, realizado en un contexto propio, o sea, un contexto deportivo, o escolar, o barrio, o el lugar donde el sujeto realiza su actividad, y que el comportamiento sea perceptible, es decir, que podamos verlo, oírlo, sentirlo. Por ejemplo, las interacciones entre la madre y el hijo, a partir de la teoría del apego, estudiar los intercambios de miradas entre la madre y el hijo, ver el proceso del niño de 1 año a 1 año y medio, y ver de qué manera evoluciona como persona receptora de miradas. En cuarto lugar, técnicas objetivas. Se denominan técnicas objetivas aquellos procedimientos de recogida de información de eventos psicológicos observables o amplificables, que en gran parte de los casos no son controlables. ¿Cómo se usan las técnicas? Se usan mediante la utilización de determinados aparatos que permiten la observación y registros objetivos del comportamiento manifiesto o encubierto de los sujetos a través de los dispositivos mecánicos o electrónicos que amplifican tales conductas. ¿Para qué se usan las técnicas subjetivas? Se usan para evaluar variables cognitivas consideradas observables, por ejemplo, los tiempos de reacción,
la percepción de la verticalidad, el aprendizaje discriminativo. También se usa para determinar coordinación motriz, como la precisión, la rapidez, la organización espacial en determinadas tareas. También se usa para obtener respuestas psicofisiológicas mediante la detección de señales provenientes del organismo. Por ejemplo, consistirá en medir los niveles de sangre de determinadas sustancias que nos indicarán el grado de consumo del tabaco. En quinto lugar, técnicas subjetivas. Son procedimientos de recogida de información que presentan como características que el propio sujeto se califica, clasifica o describe a sí mismo o a otros, o a personas o a conceptos significativos. El tipo de material suele ser semiestructurado y no enmascarado. ¿Para qué se usan las técnicas subjetivas? ¿O cómo se usan? Se usan en primer lugar para descripciones verbales voluntarias que el sujeto puede falsear, y se usan para captar construcciones personales y estudiar sistemáticamente la estructura de la subjetividad. Por ejemplo, el sujeto fumador se le pide que diga qué es lo que piensa de la gente que fuma. Y finalmente, en sexto lugar, el test psicométrico. Son los encargados de medir las cualidades psíquicas del individuo. Son una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta que nos permiten hacer descripciones y comparaciones de una persona con otra, y también de una misma persona en diferentes momentos de la vida. ¿Cómo se usa el test psicométrico? Se usa utilizando instrucciones estandarizadas que recogen muestras de conducta verbal, gráfica o constructiva del sujeto. ¿Para qué se usa el test psicométrico? Se usa para medir rasgos puntuales de la personalidad y la inteligencia. Es decir, en relación a la inteligencia, coteja edad mental y edad cronológica. En cuanto a la personalidad, rasgos de personalidad, cómo tiendes a reaccionar, o factores de personalidad, cotidianamente cómo te comportas. Espero que este video sea de gran utilidad para el conocimiento y la aplicación de los métodos de evaluación psicológica. Muchas gracias.